Cuando se habla de bendiciones, y principalmente en los que son religiosos, pues se da muchas gracias por esas bendiciones que se obtienen o que Dios da para cada uno. Pero pareciera que esas bendiciones que el mundo se encuentra contento con ellas, pues pareciera que solamente son bendiciones materiales, ¿verdad? Y las más importantes pues son las bendiciones espirituales, ¿verdad? Y así muchos pensamos a veces solamente en bendiciones materiales, pero debemos, sin embargo, saber que hay otra clase de bendiciones que Dios provee, pero única y exclusivamente para sus hijos, es decir, para todos aquellos que han oído el Evangelio, lo han creído y confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, se han arrepentido de sus pecados y se han bautizado y permanecen fieles. Y hay diferencia. Cuando leemos Efesios capítulo 1 y versículo 3, leemos y escribe Pablo a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está la diferencia. Bendiciones espirituales en Cristo. Y pues ¿qué significa estar en Cristo? Bueno, significa que se ha oído el Evangelio, ¿verdad? Se ha creído ese Evangelio, se ha creído ese mensaje, se ha creído que el que trajo ese mensaje y lo enseñó a sus discípulos es el Hijo de Dios, se le ha confesado delante del hombre, se han arrepentido las personas y se han bautizado y permanecen fieles. ¿Cuál es la diferencia de otras bendiciones? Bueno, el apóstol Pablo, en el primer viaje misionero, junto con Bernabé, llegaron a Listra, ahí una ciudad del Asia Menor, y lo leemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 14, y versículos 16 y versículo 17. Pues resulta que por una señal, un milagro que han hecho ellos, que ha hecho Pablo, ¿verdad?, en un cojo de nacimiento, y pues este hombre anda, ¿verdad? Entonces la gente de allí dicen: dioses en forma humana han venido a nosotros y quieren hacerles sacrificios. Pero como estaban hablando en lengua licaónica, y luego cuando comprende Pablo y Bernabé lo que están haciendo estas gentes, se van sobre ellos diciéndoles: no hagan esto, nosotros somos hombres iguales que ustedes. Y luego dice en el versículo 16: en las edades pasadas, Él, hablando de Dios, ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, miramos allí que Dios, en su infinita misericordia, bendijo a esta gente que quería andar en su propio camino, y les dio lluvias, les dio el sol, como dice allá también en Mateo capítulo 5 y versículo 45, que Dios hace que el sol salga sobre malos y buenos, y la lluvia caiga sobre justos e injustos, y todos levanten buenas cosechas y puedan
a enriquecerse, ¿verdad? Y traer alegría a sus hogares y porque todos sus hogares están llenos de sustento, ¿verdad? Bueno, esto pasa hoy en día, ¿verdad? Y mucha gente dice bendecido por Dios, ¿verdad? Bendecido por Dios. Sin embargo, las bendiciones más importantes son las bendiciones espirituales, las que se encuentran en Cristo. Es decir, el perdón de pecados, el que el Señor añada a su iglesia que Él vino a edificar en este mundo, perdonando los pecados y teniendo comunión y acercándonos a Dios y poder ir a Él en oración. Muchas, y podríamos enumerar muchas más, pero entonces encontramos que las bendiciones más importantes son las bendiciones espirituales. Dios llamó a Abraham, si recordamos nosotros allá el libro de Génesis capítulo 12 y en el versículo 3 en la parte final, cuando le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aunque esta promesa no la entendieron la descendencia de Abraham, la que vino muchos años después, creyendo que solamente era para ellos, y aunque venía siendo como una bendición material, pero después sería una bendición espiritual, porque ellos iban a ser dueños de una tierra, iban a ser dueños de viñas y de sembrados y demás, que ellos no habían participado, pero sin embargo, por el pecado de aquellas gentes que vivían en esa tierra que Dios había prometido a Abraham, allí se realizaría el designio de Dios para salvar al mundo, ¿verdad? Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven. No ha limitado la salvación a las gentes. Cuando leemos la carta que Pablo escribe a Timoteo, su primera carta en el capítulo 2, y empezando en el versículo 1, cuando dice que hay que hacer rogativas, oraciones, peticiones por todos. Hay que orar por los que están en eminencia. Dice, para que todos vivan quieta y tranquilamente, ¿verdad? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Porque Él quiere que toda la gente llegue al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Para que así puedan ser salvos, ¿verdad? Entonces, encontramos que en los tiempos antiguos Dios dejó que la gente hiciera lo que ellos quisieran, ¿verdad? Pero sin embargo no se dejó sin testimonio y les mandó lluvias y el sol y recogieron cosechas y tuvieron grande algarabía, grande gozo, ¿verdad? Y se enriquecieron. Y hoy sucede lo mismo también. Mucha gente reciben cosas materiales más allá de las que puedan ellos gastar, ¿verdad? Y siguen y dicen y piensan que Dios les ha bendecido. Pero deberían de preocuparse más por las bendiciones espirituales. Ciertamente Dios bendice el trabajo de aquellas gentes que están alejadas de Él, ¿verdad? Pero que lo hacen de una manera honesta, honrada, sin perjudicar a nadie y al contrario bendiciendo o llevando cosas buenas para los demás. Es cierto, eso es cierto, ¿verdad? Pero les faltan las bendiciones espirituales. Así que vamos a ver en esta mañana nuestro tema, Dios quiere salvarte. Y vamos a ver 3 puntos. El primero que miramos es, Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Cuando el apóstol Pedro escribió su primera carta a la iglesia que se encontraba en el exilio, ¿verdad? En Bitinia, en Asia, en Capadocia,
y por todos esos lugares, encontramos allí que las gentes, después de Pedro estar ahí predicando en ese lugar, pues decían, Cristo no va a venir, Cristo no viene, y todas las cosas suceden, están igual desde la creación hasta ahorita. No va a venir, no es cierto que el Señor venga. Y en la segunda carta, ¿verdad? Bueno, en la segunda carta que también Pedro escribe a la iglesia allá en el exilio, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 1 dice, esta es la segunda carta que os escribo, ¿verdad? Pero en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios es paciente, Dios es paciente. Antes de obedecer el Evangelio, yo hacía lo que quería, ¿verdad? Sin hacer maldad en los demás, pero hacía lo que yo quería y creía que estaba yo bien delante de Dios. Dios mandó trabajo para mis padres y teníamos, si no riqueza, ¿verdad? Teníamos para vivir cada día bien, ¿sí? Y éramos religiosos, éramos metodistas, ¿verdad? Metodistas. Y sabíamos, ¿verdad?, que todo lo que teníamos o cuando menos creíamos, ¿verdad?, que todo viene de Dios, y todo viene de Dios, ¿verdad? Pero no esperábamos nosotros, no se nos anunciaba, no se nos hablaba del día aquel en el que rendiremos cuentas a Dios. Pero miramos, o yo miro después, ya cuando miro hacia atrás, hacia el pasado, miro la paciencia de Dios para mí y para muchos que me rodeaban en ese tiempo, y la paciencia que hay hoy para muchos que aún no obedecen el Evangelio. El profeta Isaías, lidiando con un pueblo semejante al de hoy, ¿verdad? Es decir, no en adelanto ni mucho menos, ¿verdad?, pero en la manera en cómo viven delante de Dios, creyendo que ellos son los dueños del mundo, que ellos son dueños de su vida y que pueden hacer lo que ellos quieran. El profeta Isaías está batallando con toda esa gente. Y en el capítulo 55 y versículo 6 y versículo 7, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, ¿verdad?, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Señor invita. Allá en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Capítulo 11, perdón, versículos 28 y 29 y 30, ¿verdad? El Señor está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor te invita. Y hoy toda la iglesia en general, ¿verdad?, los ancianos, los predicadores, los diáconos, los miembros, batallan con los familiares, los amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, hablándoles del Evangelio, mostrando el Evangelio con su vida, y a que aprendan, ¿verdad?,
a llevar el yugo del Señor, pero no lo quieren hacer. Si te preguntaras, ¿cómo estás tú delante de Dios hoy? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Y si eres honesto, si eres honrado contigo mismo, y en el reflejo o en el espejo de las Escrituras, te mirarás que estás separado de Dios. Isaías les dice al pueblo, batallando con ellos, ¿verdad? Isaías capítulo 59 y versículo 1 y 2 y los demás en delante, ¿verdad? No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Vuestros pecados han hecho apartar el rostro de Jehová para no oír vuestras oraciones. Y esto pasa también hoy. Esto que leí de Isaías sucedió hace casi 2700 años, cuando él dice esto, cuando él escribe esto. Y es la misma situación que hay. Cuando Pablo escribió a los romanos, y lo veíamos en una clase pasada, cuando veíamos allí Romanos capítulo 1 y versículo 16, ¿verdad? Cuando habla Pablo de lo que es el Evangelio. O sea, el Evangelio es poder de Dios. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y hace la aclaración, al judío primeramente y después al griego, es decir, a todos los gentiles. Pero del versículo 17 hasta el capítulo 3 y del versículo 20 o 21, allí Pablo tiene una digresión, ¿verdad? Se aparta y está hablando de otras cosas y principalmente del pecado en el que se encuentra el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que es Israel, y también el resto de los pueblos. El resto de los pueblos. Y luego dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego allá en el capítulo 6 y versículo 23, el apóstol Pablo escribe, la paga del pecado es muerte. Es la parte primera de ese versículo. La paga del pecado es muerte. Y sin embargo, Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de la carne, la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Entonces, Dios te tiene paciencia, ¿verdad? Y nos deja allí la enseñanza de que tú, si no te has arrepentido, no has confesado a Jesucristo, no te has bautizado, no has sido añadido a la iglesia,
Todavía vives en tus delitos y tus pecados. Necesitas cambiar tu conducta. Necesitas modificar tu vida en todos los aspectos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Podemos mirar que hay dos cosas que pueden pasar, que son los dos siguientes puntos, ¿verdad? Una de ellas es que nuestra vida en este mundo es efímera. ¿Qué es efímera? Bueno, es breve. Es de corta duración. Aunque aparentemente son muchos los años que a algunos nos ha permitido Dios vivir, en realidad no son nada. Así que un día Dios nos va a llamar a cuentas. Es decir, hablándolo llanamente, nos vamos a morir. Tú te vas a morir, yo me voy a morir también. ¿Quién primero? Solamente está esto en Dios. Así que dice Job en el capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Y esto lo vemos a veces hasta en nosotros mismos, cuando andamos por algo, ¿verdad? O que ya nos duele aquí o nos duele allá, o no me puedo comer eso, o no veo hasta allá, no puedo. Y a veces como que nos fastidiamos ¿cómo no podemos hacer lo que antes hacíamos, verdad? Pero reflexionamos y decimos, pero gracias a Dios que cuando menos puedo hacer esto, puedo caminar, puedo valerme por mí mismo, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, gloria a Dios. Pero Dios me va a llamar, estoy consciente de ello. Tú debes de estar consciente también de esto. Si no has arreglado las cuentas con Dios, es decir, si no has venido a Él, dice la Escritura, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Después de morir, la persona no tiene ya ninguna oportunidad de ir al paraíso, de ir a la vida eterna. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No mañana, mañana no existe. Pablo escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 5 y versículo 10, y dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, cuando estabas vivo, cuando estaba yo vivo, estaba diciendo el apóstol Pablo, recibir lo que hicimos cuando estábamos ahorita vivos, nos arrepentimos, confesamos a Jesucristo, nos bautizamos, llevamos una vida fiel delante de Él. Esto debemos de meditarlo. Nuestra vida se va rápida. Santiago, el hermano del Señor, hace una pregunta, porque ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Escribe el hermano del Señor Santiago. Dice y responde, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece, se desvanece. Nos ha tocado en varias ocasiones, ¿verdad?, que salimos de nuestra casa y luego está toda una neblina que a lo mejor a 3, 4 metros
de allí para allá no se ve nada. Y vamos en el vehículo, ¿verdad? Y vamos con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Porque está la neblina enfrente y si no vaya a venir uno en contra y venga chueco y me pegue, ¿verdad? Y luego de repente vemos que hay una franja de distancia que no hay, está todo bien, no hay neblina. Y otra vez vuelve la neblina y luego se desapareció. Ya no hay neblina. Bueno, así va a ser nuestra vida. Así va a ser nuestra vida. ¿Cómo estás tú preparado? Necesitas, por tanto, obedecer el Evangelio si no te has arrepentido, si no te has puesto a cuentas con Dios, ¿verdad? Sí, porque si no lo haces, ¿verdad? Pues será una eternidad separado de Dios por siempre. Una eternidad en castigo, en suplicio. Comparen 80, 90 años que Dios puede darnos de vida o más. ¿Qué son contra la eternidad? Nada, no son nada. Esta es una de las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Nuestra vida en este mundo es efímera. La segunda cosa que puede pasar es que Cristo regrese por los suyos. Si Cristo regresa después de que hayamos muerto, bueno, ya lo que hicimos. Pero si regresa hoy, dentro de 1 minuto, dentro de 3 minutos, dentro de 5 minutos, en la tarde, mañana, el año que entra, o dentro de 10 años o más años, cuando regrese, Él va a regresar. Y ese día que regrese se acabó todo. El mundo, toda la creación será deshecha. Toda la creación será deshecha. Aunque algunos dicen que van a vivir en esta tierra, ¿verdad? Pero independientemente de lo que mencionan algunas sectas, ¿verdad? Cristo va a regresar, pero por los que le pertenecen. O diciendo, va a regresar por todos los que le pertenecemos a Él. ¿Quiénes le pertenecemos a Él? Aquellos que obedecimos el Evangelio, que lo creímos, que creímos en Jesús como el Hijo de Dios, su divinidad, que Él es el Hijo de Dios, que Él se hizo hombre, que Él nació de una virgen llamada María, para poder redimir al hombre, para poder pagar la deuda de la humanidad que nunca pudiéramos nosotros pagar, si creemos todo eso, ¿verdad? Así que los que le pertenecemos es por los que Él va a venir, no por los que no le pertenecen. En el Evangelio de Juan capítulo 14, Él les está allí, es la última noche que Él está con los apóstoles, y les está dando las últimas instrucciones, las últimas enseñanzas, y les dice que Él se va a ir de ellos. No, ellos no lo han entendido totalmente. Saben que algo va a pasar, pero no comprenden esas palabras del Señor. Y en el versículo 3 dice, Juan 14, versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Entendemos esto? Ahora lo entendemos ya porque tenemos ya todo esto revelado.
cuando el Señor les dijo esto a los apóstoles, ellos todavía no tenían todo ese conocimiento, ¿verdad? Porque cuando el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Él les hará recordar todas las cosas que yo os he enseñado, y aún otras cosas que aún ahorita no están preparados para recibir. Y así que cuando vino el Pentecostés, después de la Pascua en la que murió el Señor, ellos fueron investidos de poder de lo alto y hubo una transformación en ellos, un cambio radical. Ellos huyeron cuando aprendieron a Jesús, pero después cuando ya vino Pentecostés, ellos acusan al Sanedrín de haber matado al Hijo de Dios. Ustedes mataron al justo. Ustedes prefirieron un criminal que al Señor. Y los echan en la cárcel, los azotan, pero ellos siguieron predicando el Evangelio. Así que dos cosas pueden pasar si no te has tomado la decisión de ser de los salvos, de ser de la salva. Una es que tu vida va a terminar y ¿qué sucederá? Dependerá de la resolución que tomaste mientras estabas vivo. La otra cosa que sucederá es que Cristo puede venir ya, hoy, mañana, como decíamos, o cuando Él quiera venir. Pero cuando Él venga, ¿verdad?, vendrá para que tengamos el juicio, ¿verdad? Cuando una semana antes del primer día de la semana, estaban los apóstoles con Jesús y el Señor les dice las últimas palabras cuando le preguntan, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones en que el Señor ha puesto todo en su sola potestad, mas me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego el Señor es alzado y es llevado y le oculta una nube, y ellos están viendo, tratando de ver si pueden ver a través de esa nube que ocultó al Señor, y aparecen unos varones en vestiduras blancas, y dice el versículo 10 de Hechos 1, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí aparecieron o se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis viendo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, los ángeles le dijeron a los apóstoles que Él iba a venir. El Señor Jesucristo anunció, me voy a ir, pero voy a preparar lugar. Y si me fuera y preparar el lugar, voy a venir por ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? Él va a regresar, ¿verdad? Él va a regresar. Y cuando él regrese, pues se acabó toda la oportunidad que tú tuviste, ¿verdad? Cuando se te predicó, cuando se habló del Evangelio, ¿verdad?
Y cuando Él venga, ¿verdad? Pablo escribiendo a los tesalonicenses, ¿verdad? Está hablando o escribiendo el apóstol Pablo que los cristianos sufrieron a lo mejor tribulación, ¿verdad? Sufrieron persecución, sufrieron menosprecio, los hicieron menos, y esto sucede también hoy, ¿verdad? Esto sucede también hoy, ¿verdad? Pero en el versículo 7 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, él dice a los cristianos: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Es decir, con ellos, con el apóstol, con todos los que acompañaban a Pablo y muchos más que predicaban el evangelio en todo el imperio romano. Daros reposo con nosotros, dice el apóstol Pablo. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Y la salvación no es algo, una hazaña que tengamos que hacer para alcanzarla, no, de ninguna manera. Para aquellos que han leído se me olvidó la palabra, todo lo de los griegos, ¿verdad? Había dentro de la mitología, lo de la mitología griega, dentro de ellos había allí un ser, ¿verdad? Se llamaba, me parece que Hércules, ¿verdad? Y que para lograr un objetivo, ¿verdad?, le pusieron 7 pruebas, ¿verdad?, que tenía que vencer. Y entre ellos era de lo único que recuerdo es vencer al toro de Midias, algo así, ¿verdad? Pero para salvarte tú no tienes que hacer algo que está fuera de tus fuerzas, de tu poder que tienes tú como humano. No está fuera, ¿verdad? Es algo fácil lo que tienes que hacer. Bueno, sabemos, tienes que oír el evangelio, tienes que creer en él, tienes que arrepentirte, tienes que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienes que bautizarte. Y todas esas, digamos, ese proceso que es, si lo pusiéramos como una escalerita, ¿verdad?, esos escalones que tenemos que subir, ¿verdad?, pues no son difíciles de hacer. He oído el evangelio muchas veces. Yo oí el evangelio ya dentro de la iglesia del Señor como unos 6 meses probablemente. Y teníamos, gracias a Dios que tuve buenos maestros, ¿verdad? Unos 3 hermanos, aparte del predicador, ¿verdad?, 3 hermanos que conocían el evangelio, conocían la palabra de Dios, y la exponían y la enseñaban, y del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Yo aprendí un poquito, ¿verdad?, con ellos, ¿verdad?, y es lo poquito que sé todavía ahorita, ¿verdad? Lo más difícil para mí de eso fue levantarme de la silla o de la banca donde estaba y caminar hacia el púlpito donde estaba el predicador. Eso fue lo más difícil para mí. Ya llegué con el predicador y me dice: ¿y tú qué? Porque era un poquito brusco para hablar. El hermano Agustín Figueroa ya murió. Y le dije: pues, quiero bautizarme.
¿Y por qué? Es lo que está en las Escrituras. Me arrepiento de mis pecados, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, quiero bautizar. Eso fue lo más difícil. Ya pasando eso, aunque estaba con las rodillas así, no se veía por el pantalón que estaban temblando, lo hice. Y ya cuando pasé y dije lo que tenía que decir, hagan de cuenta que yo estaba bien enterito, ya no me temblaban mis rodillas. Tú puedes hacer eso hoy. Dios quiere salvarte. Y aquellos que vean esta lección por las redes sociales, si Dios lo permite, que obedezcan el Evangelio. Obedece el Evangelio. Así que la invitación es la predicación de la palabra, pero cantamos un himno.